Ok. Muy buenas tardes, Padre Inocencio. ¿Cómo estamos? Buenas tardes, ¿qué tal? Excelente, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Bien, bien, bien. Yo aquí en Barcelona y me han dicho que usted está peregrinando continuamente, ¿no? Que está de vuelta de Tierra Santa, con lo cual estará después de visitar, bueno, Tierra Santa, el Santo Sepulcro y demás, estará pues a tope de Espíritu Santo, ¿no? Así espero. Bueno, me alegro que luego ya la normalidad a veces se nos hace muy larga. Pues saludos a todos los que nos están viendo también. Hoy lo tenemos que hacer en diferido porque el Padre Inocencio pues también tiene sus cosas y está organizando la peregrinación, la vuelta de un grupo de Tierra Santa. Y el tema que trataremos es espectacular. Es de los que tenemos que, me imagino luego, ver una y dos veces la conferencia, las enseñanzas de hoy. Hoy el Padre Ciencia nos hablará de tu vida es una lucha continua. Nunca mejor dicho. Pues, Padre Inocencio, invocamos un poco el Espíritu Santo, una pequeña oración para que nos bendiga, como el tiempo del Señor es atemporal, nos bendiga a mí que me ve ahora, bueno, al resto y a todo el mundo. Y cuando quiera empecemos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Sabiendo, Padre, que tú nos estás viendo y escuchando, elevamos esta oración con el corazón, queriendo alabarte y buscar tu gloria, y reconociendo delante de ti tu grandeza, tu señorío, y también nuestra debilidad y fragilidad humana. Recordando la palabra de Jesús, sin mí ustedes no pueden hacer nada. Y también lo que dice la primera carta a los Corintios, capítulo 12, que sin el Espíritu Santo ni siquiera podemos decir Jesús es Señor. Por eso pedimos, Padre Santo, en el nombre de Jesús, por sus méritos, que envíe sobre nosotros tu Espíritu Santo, que Él tome las riendas de esta conferencia para quienes nos toca realmente hablar y también aquellos a quienes les toca escuchar. Y todo sea por intercesión de la Santísima Virgen María, Reina de la Paz, y también de un modo especial en este año josefino del glorioso San José. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos amigos, queridos hermanos, paz y bien. Como siempre, mi saludo es cariñoso, fraternal, alegre, lleno de esperanza, porque el Inmaculado Corazón de María triunfará, ya empezó a triunfar. Así que tenemos siempre una actitud de optimismo en medio de las pruebas y dificultades de la vida. A veces hay personas que se preguntan, ¿y por qué a mí me pasa esto? ¿Y por qué si yo no he hecho nada malo, me ocurrió tal otra cosa? ¿Y por qué? Un montón de porqués. Y muchas veces nos olvidamos un poquito lo que es la historia de la salvación, donde podemos conseguir explicaciones válidas que por lo menos en alguna medida nos dan respuesta, nos orientan y nos guían. La vida es una lucha continua. Esta lucha comenzó hace muchos años, hace millones de años. ¿Cómo es eso? No existíamos los seres humanos todavía. Empezó una lucha en el cielo entre San Miguel Arcángel y Luzbel, Lucifer. Lucifer quería ser Dios, ir contra Dios. San Miguel Arcángel quería realmente honrar a Dios y diría, ¿quién como Dios? Ahí empezó la guerra, ahí empezó la lucha y la batalla primera. Cuando leemos el libro del Apocalipsis, en el capítulo 12, que en alguna manera explica el misterio del bien y del mal en la historia, y aunque a alguno le parezca que nos habla de destrucción, el libro del Apocalipsis nos habla de victoria, exactamente la victoria del bien sobre el mal, sobre todo al final de los tiempos, y por eso estamos siempre con esperanza. Pero quería leerles el versículo 7 de ese capítulo
12 del Apocalipsis. Quizá hagamos comentario luego a los otros versículos anteriores. Dice, entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Esto es bueno saberlo. Ese pecado de Luzbel que se convierte en Satanás y probablemente una tercera parte de ángeles, si se interpreta según algunos exégetas, que ese dragón arrastró con su cola una tercera parte de las estrellas, dicen que se refiere a los ángeles que había en el cielo. O sea que una tercera parte perdió la batalla y 2/3 partes, capitaneados por San Miguel, ganó la batalla. Esa batalla que empezó en el cielo entre los ángeles, luego tiene una influencia cuando Dios crea al ser humano, Adán y Eva, y Satanás, en forma de serpiente, tienta en alguna manera a Eva y a través de Eva también a Adán, para que empiecen una batalla en contra de Dios, para que desconfíen del Altísimo, para que quieran ser también como dioses, como Él quiso, de una manera mentirosa, y también para que desobedezcan al Señor. Y ahí ganó una batalla. No gana la guerra, pero gana una batalla. Eva y Adán desconfiaron de Dios. El genio perverso de la sospecha, como diría San Juan Pablo II, llamando a Satanás, hizo sospechar a Eva y Adán que Dios no los amaba tanto y que realmente no tenían que confiar en él. Y entonces esa desconfianza los llevó a querer ser como dioses y a desobedecer. Ahí está una batalla muy importante. Y como por el pecado entró el mal en el mundo y el ser humano le dio permiso al demonio para que tuviera una influencia sobre la creación que Dios se le había dado a Adán y Eva, no al demonio. Pero le dieron cierta influencia porque abrieron ventanas al maligno, le obedecieron a él en lugar de obedecer al Dios, al Altísimo, ¿verdad? Y hay en el mundo desde entonces una iniquidad, una maldad que a veces los seres humanos no logramos entender por completo. Es un misterio de iniquidad. Ya una vez dimos una conferencia sobre ese tema, el misterio de iniquidad que hay en el mundo, que no es solo en el demonio y los espíritus del mal, que son demonios, sino de tontos útiles, que son algunos seres humanos, que tontos útiles porque realmente solo dándoles oportunidad también con su sí al maligno, puede permitir que tenga una influencia sobre sus vidas, sobre la humanidad y sobre la creación entera. Tenemos entonces dos principios. Podemos llamar principio en un sentido filosófico. O sea, está el bien y el mal. El bien, como Dios eterno, no tuvo principio. Dios existe desde toda la eternidad. Pero hablamos como principio, repito, en términos filosóficos. Existe en el mundo el bien y el mal. Existe en el mundo la luz y la oscuridad. Entonces, son totalmente contrarios el uno al otro. Cuando hay bien, el mal lucha contra él. Cuando hay luz, la oscuridad quiere opacar esa luz. Pero también, cuando hay oscuridad, los hijos de la luz vencemos la oscuridad. Y cuando hay mal, los seguidores de Jesucristo, sus discípulos, podemos pisotear la cabeza de la serpiente enemiga. Por cierto, ya profetizó el mismo Dios, Génesis 3:15, 16. Enemistades pondré entre ti y la mujer. Ese ti es la serpiente, es el demonio.
entre tu descendencia, el anticristo y los anticristos de la historia, y la suya, que es Cristo y los cristianos. Y esta descendencia de la mujer aplastará tu cabeza. O sea, en esta batalla, que a veces es terrible, es sangrienta, la victoria final la tiene el Señor. Dios con una palabra, haciendo así, podía haber hecho desaparecer al demonio y a los ángeles caídos, pero es que Dios crea, no destruye. Dios da libertad. O sea, esto es sumamente importante. Respeta la libertad de sus criaturas. Por eso Dios pues no ha querido nunca, no está en su divinidad, ni siquiera destruir al demonio. Claro, Dios se sirve también, aunque a veces no lo entendamos, de la acción del maligno para sus propios bienes. Al final el demonio va a ser también un tonto útil para los planes de Dios nuestro Señor. Tenemos que Jesucristo ya venció, porque también le tuvo una lucha a lo largo de toda su vida como hombre, la lucha en hacer la voluntad del Padre, en buscar la gloria del Padre, y no en hacer su voluntad o su propia gloria. Acuérdense de Getsemaní, ¿verdad? Antes de ser apresado para luego morir por nosotros en la cruz, que Jesús dijo que sentía una angustia hasta la muerte, y la lucha era aceptar la voluntad del Padre o no aceptarla. Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y dice el Evangelio de San Lucas que Dios le mandó un ángel para darle fortaleza, pero Jesús hizo la voluntad del Padre y venció también la desobediencia de Adán y Eva. Muere en la cruz, pero resucita al tercer día de entre los muertos. De tal manera que Jesús vence al demonio, los espíritus del mal, el pecado, las secuelas del pecado, y nos da a nosotros la victoria y la salvación sobre el mundo del mal. Otra persona que ya venció totalmente es la bienaventurada Virgen María. Nunca cometió el pecado, fue concebida sin pecado original, no cometió ni el más pecado venial, y ella también venció al demonio, venció al pecado, venció a la muerte, porque está en cuerpo y alma glorioso en el cielo. Aun cuando el capítulo 12 del libro del Apocalipsis nos presenta también una lucha entre la mujer y el dragón. La mujer allí es Israel, la mujer allí es la iglesia y la mujer allí es la Virgen María. Las tres cosas simboliza ese capítulo 12 del libro del Génesis, evidentemente. Y la Virgen, que también es iglesia, madre de la iglesia, nos hace ver cómo en la historia hay una lucha permanente entre el bien y el mal. Como nosotros no hemos llegado todavía al cielo y estamos en este mundo, pues nos toca tomar partido, y Jesús dice: el que no está conmigo está en contra de mí. Y dice que no quiere que seamos tibios, dice que quiere que seamos fríos o calientes, ¿verdad? Que realmente estemos con Él y que tomemos una decisión. Mucha gente cree que no es tan mala, pero tampoco es tan buena, y que puede ser término medio, puede ser tibio. Dice la palabra de Dios que el Señor está a punto de vomitarte de su boca cuando uno es tibio. En Venezuela decimos: no eres ni chicha ni limonada, o sea, ni frío ni caliente realmente. Y nosotros el problema que podemos tener es no darnos cuenta de que debemos luchar y tomar una decisión por Dios nuestro Señor, por el bien, por el triunfo de la vida y no de la muerte. Esto está claro. Vamos a tomar algunos textos bíblicos y luego vamos a ir desarrollando también el tema que empezamos a tratar. Dice la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 12, es San Pablo quien habla ahí, pero es la palabra de Dios. Le dice él a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe. O sea, está invitando San Pablo, antes de irse él de este mundo, a Timoteo
que pelee la batalla de la fe. En la primera carta de San Juan, en el capítulo 2 dice que el mundo, el mal, se vence por la fe. Y por eso tenemos que pelear con esa arma de la fe y con otras armas que nos invita también la palabra de Dios. Nombraremos el capítulo 6 de la carta a los Efesios, que nos invita a tomar todo el equipaje para luchar realmente contra el mal. Esto es bien importante. Y por eso le dice a Timoteo, en el segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora sigue haciéndolo tú. En Efesios 6, 12, dice el Señor, nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, sino contra los poderes sobrenaturales del mal. Y nos invita a tomar la armadura, ¿verdad? Que Dios nos da, la armadura plena en esa lucha entre el bien y el mal. ¿Saben qué debe ser triste? Que una persona no se dé cuenta de que tiene que tomar cada momento de su vida decisiones y luchas y no dejarse arrastrar de las cosas que realmente nos presenta muy sutilmente el maligno. Proclamo la palabra de Dios en Efesios 6, 10 y siguientes. Por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en la fuerza de su poder. Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra las dominaciones de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso, tomen las armas de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haber vencido todo, manténganse firmes. En pie, pues, ceñida su cintura con la verdad y revestidos de la justicia como coraza, calzados los pies con el celo por el evangelio de la paz, embrazando siempre el escudo de la fe, para que puedan apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomen también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplicas, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo, por todos los santos y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Ese es un texto muy hermoso donde se nos invita a tomar las armaduras de Dios para vencer el mal. Y vamos a ser un poco más específicos ahora. Nuestra lucha, vamos a tomar un texto también de la primera carta de San Juan, en el capítulo 2. En esa primera carta, capítulo 2, del versículo 15 al 17, nos dice San Pablo algo que vamos a comentar. Miren, cuando era niño, estudiaba en el catecismo que los enemigos del hombre son el demonio, el mundo y la carne. Vamos a empezar por el último, la carne. La carne no es en sí el cuerpo, no es la sexualidad. La carne, en sentido bíblico, es la naturaleza humana herida por el pecado, que no tiene en sí la fuerza por sí sola para vencer el mal. Nuestra naturaleza humana, que fue herida por el pecado, aun cuando el pecado fue borrado en el bautismo, está como herida, tiene como una inclinación al mal, como una cicatriz. Por eso San Pablo, en el
capítulo 7 de la carta a los Romanos, versículos 14 al 25, dice, a veces hago lo que no quiero y a veces lo que quiero no lo puedo hacer. Hay en mí una debilidad. Eso lo decía ya San Pablo. Esa es la naturaleza humana. El que está siguiendo a Jesucristo no se guía por la carne, se guía por el Espíritu. Y sabe que todo es gracia para poder realmente vencer el mal. Por ejemplo, nos habla la carta a los Gálatas de los frutos del Espíritu Santo y nos habla también de los frutos de la carne. ¿En qué capítulo? Es un capítulo muy importante que debemos conocer, capítulo 5 de la carta a los Gálatas. Dice así, este capítulo, miren, porque hermanos han sido llamados a la libertad, solo que no tomen de esta libertad pretexto para la carne. Antes, al contrario, sírvanse por amor los unos a los otros, pues toda la ley alcanza su plenitud en este solo precepto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Sigo un poquito más adelante y dice, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, estabilidad, afabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí. Esos son los frutos del Espíritu. Y los frutos de la carne, que lo dice antes de los frutos del Espíritu, son fornicación, impureza, libertinaje, idolatría, hechicería, odios, discordia, celos, iras, rencillas, divisiones, disensiones, envidias, embriagueces, orgías y cosas semejantes, sobre las cuales les prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, a menos que se arrepientan y empiecen a tener los frutos del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde está la primera lucha nuestra? El orden no importa mucho. Está dentro de nosotros. Vamos a decirlo de una manera sencilla y simple. Tenemos instintos, ¿verdad? Que hay como seres humanos. Nosotros no nos guiamos por los instintos. Los animales solo se guían por instintos. Nosotros tenemos grado de libertad, tenemos inteligencia, tenemos razón, ¿verdad? Y tenemos esa voluntad libre. Pero como está debilitada nuestra vida por esa carne, ¿qué es? Son las pasiones. O si quieren, los instintos que no se rigen por las leyes de la naturaleza, sino que están condicionados, influenciados por el maligno, por algún espíritu del mal. Las pasiones desordenadas, la lujuria, los famosos 7 pecados capitales, ¿verdad? Muchas veces nos hacen un daño terrible. Por eso dice el Señor, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Claro, se refiere a esta parte negativa. Niégate a esa parte negativa que hay en ti. Está en todos nosotros. No estuvo en la Virgen María, que fue preservada del pecado original y no tuvo la concupiscencia. O sea, la concupiscencia es la debilidad de la carne. Pero esa concupiscencia pues la tenemos todos los demás. Ya hablamos de un día también de los pecados capitales. En unos es la gula, en otros la ira, en todos la soberbia, en otros es la lujuria, en otros, qué sé yo, la avaricia. Tenemos unas inclinaciones que muchas veces no controlamos y hay que ir a veces en contra de eso. No basta decir, es que a mí me da la gana, es que yo hago lo que quiero, es que eso me gusta, es que eso, no sé, me divierte. No, tenemos que pensar, ¿eso me lleva a la vida? ¿Me lleva a la muerte? ¿Eso da gloria a Dios o no da gloria a Dios? ¿Eso realmente agrada al Señor? ¿Concuerda con su santa voluntad? Entonces tenemos una ascesis, una palabra griega, ¿verdad? Que es una lucha contra la parte
vieja, pecadora, que hay en nosotros. Y esto todos debemos conocernos y ver dónde cojeamos, dónde fallamos y estar atentos. O vigilen y oren para no caer en la tentación, dice Jesús. Entonces hay una lucha que es permanente y ir buscando mucho la sanación interior, porque esas cosas aprovechan las heridas, también el maligno, para crecer. Y también tenemos que pedirle al Señor mucha santidad. Precisamente los santos son aquellas personas que con la gracia de Dios han dominado su concupiscencia y sus pasiones. Les ha costado mucho. San Francisco de Sales tenía un carácter muy fuerte y llegó a ser el santo de la humildad, de la mansedumbre, ¿verdad? Porque tuvo toda esa cesi y la gracia de Dios que obró en él, precisamente fue un hombre de una gran bondad. Por eso San Juan Bosco, fundador de la congregación salesiana, lo toma él también como patrono, ¿verdad? E intercesor. Fíjense ustedes. Descubra usted ahora cuáles son sus pasiones. Esa concupiscencia, esa tendencia al mal, a la debilidad, ¿dónde le hace caer a usted? Y emprenda ahora una lucha con la gracia de Dios, orando, pidiendo al Señor, a Dios rogando, con el mazo dando, en contra de esas cosas. Y luego hay personas que llegan a tener dependencias. Ya hemos hablado muchas veces de esto. La dependencia del alcohol, la dependencia de la droga, la dependencia del sexo, la dependencia de la pornografía, la dependencia, qué sé yo, de un montón de cosas. Dios nos quiere libres. La verdad nos ha hecho libres. Ahí va una lucha bien importante. Pero como nuestra lucha no es contra gente de carne y hueso, Efesios, sino los poderes sobrenaturales del mal, nuestra lucha es contra el demonio. Y no solo el demonio, los demonios, que son muchos, son miles, y no duermen. Están siempre buscando a quién devorar, dirá San Pedro en una de sus cartas. Buscando a quién devorar, resístanle, resístanle. Las personas que no advierten el poder del demonio es porque no han advertido tampoco el poder del Espíritu Santo. La Virgen María en Medjugorje repitió varias veces: el demonio existe, Satanás existe y es fuerte. Claro, comparado con el ser humano es más fuerte porque es de naturaleza superior, angelical. Y evidentemente son seres espirituales, son personas no humanas, son personas supranaturales, porque solo hay tres personas divinas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y además Luzbel era muy inteligente, era muy sabio. Sabio no, porque si no, no hubiera cometido ese disparate, pero era inteligente y además sabe más por viejo que por diablo. Por eso él nos tienta, ya hemos hablado de esto. A veces hay obsesiones, tentaciones muy fuertes, a veces hay opresiones que actúan sobre el mismo cuerpo, ¿verdad? Y a veces hay posesiones demoníacas, o a veces hay también contaminaciones, o a veces hay vejaciones. No es el tema específico de la conferencia, pero sí, Jesús nos dijo al enseñarnos el Padre Nuestro a orar: no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. ¿Qué quiere el demonio? Que estemos en la mentira. Él es el padre de la mentira. ¿Qué quiere el demonio? Que no amemos la vida, que solo vino a robar, destruir y matar, dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 10. ¿Qué quiere el demonio? Que tengamos ídolos, para que no creamos en el Dios único, vivo y verdadero, y nos tienta con la nueva era. Y hay mucha gente que cree en eso. Hoy, cenando, me estaba comentando una hermana de Colombia que ha estado en la peregrinación, de otra hermana que desconocía esto. Le preguntó a alguien: ¿cuándo naciste tú? Digo: en tal fecha. Ay, en mi misma fecha, los dos somos del signo de Tauro.
Y digo, no, un momentico. Nosotros los creyentes no creemos en los signos zodiacales. Nuestra cruz, la cruz de Cristo es nuestra señal, ¿verdad? Creemos en Jesucristo. Nosotros no somos ni de Libra, ni de Escorpio, ni de Tauro. Eso es mentira. Pero hay gente que es tentada y hay gente que pues se guía por el horóscopo y lo tientan mal sin que se den cuenta. Y evidentemente caen en la ignorancia y caen en el pecado. Y el pecado nos esclaviza, también dirá la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan. Y es muy triste, mire, hay gente que es esclava del maligno de verdad. Y hay que orar por liberación fuertemente, que no es lo único que hay que hacer, pero hay que orar por liberación. Por eso la Virgen nos da los mensajes y el Padre Yoso, las famosas 5 piedritas. La Virgen dijo, con el Santo Rosario tenemos un arma para vencer a Satanás, al demonio. O sea que nuestra vida es una lucha y por eso tenemos que hacerle caso a la Virgen, que actúa no solo como madre, también como maestra, nos enseña a ella que venció al mal, a vencer el mal en esa lucha permanente de nuestra vida. Por otra parte, el mundo también es un enemigo, pero quiero clarificar esto. Cuando hablamos de mundo, se pueden entender 2 cosas. No es la primera cosa que voy a decir, nuestro enemigo. El mundo no es la creación, es obra de Dios. Entonces, cuando hablamos de mundo, no nos referimos al mundo creado por Dios, de los planetas, de las galaxias, de la Tierra, los satélites, qué sé yo. No. Esa es obra de Dios. Se habla de mundo en otro significado por aquella parte que el demonio tiene influencia sobre ella. Lo podemos decir incluso de esta manera. El mundo de la droga, el mundo del pecado, el mundo de las guerras, el mundo de la violencia, el mundo de los adulterios, el mundo de los homicidios. O sea, esa es la parte de mundo que nosotros tenemos como enemigo. Esto es importante que sepamos pues que en la Biblia se hace referencia unas veces a lo creado y otras veces se refiere a ese mundo que está, repito, bajo alguna influencia del maligno o de algún espíritu del mal. Yo no sé qué es lo que cuesta más, pero el mundo atrae de una manera terrible. ¿Dónde va Raimundo? Donde va todo el mundo. Mucha gente tiene este criterio. ¿Qué es lo que está de moda ahora? Ah, yo hago eso porque esto está de moda. Tú no haces esto, eres retrógrado, eres retrasado, estás qué sé yo, en qué siglo. Entonces, el mundo en que vivimos tiene influencias del mal. Y al mundo que estamos en la parte negativa, el maligno lo alimenta con placeres, con poder y también con el deseo de tener, el deseo desordenado de tener. Dice, lo voy a leer, la primera carta de San Juan, que cuidado, que realmente no nos dejemos llevar por el mundo, que no amemos lo que hay en el mundo. Acuérdense, en esta segunda explicación que les estoy dando. Dice así, voy a proclamarlo. Capítulo 2 de la primera carta de Juan, versículos del 15 al 17. Dice, no amen al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, puesto que todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la concupiscencia de las riquezas, no viene del Padre, sino del mundo. El mundo y sus concupiscencias pasan, pero quien cumple la voluntad de Dios permanece para siempre.
Vamos a poner algún ejemplo. El mundo hoy presenta una mentalidad con respecto a la sexualidad. ¿Cuál es la mentalidad que presenta el mundo? Que ahora quieren con una ideología obligar a todos a pensar de esa manera. El punto que el que piense de una manera diferente llegará a un tiempo en que lo perseguirán. Cuidado si no lo meten en la cárcel. Pues simplemente decir, primero que la sexualidad y el ser humano no los creó Dios. Y que el ser humano puede decidir él, ¿verdad?, cuál es la sexualidad que va a tener. Además de ser un disparate, porque cuando somos concebidos y nacemos, ya nacemos con todas las células marcadas genéticamente con el sexo masculino o con el sexo femenino. No hay otros sexos. O sea, no hay otros. O sea, eso por la naturaleza. Y si se lleva a un laboratorio, un cabello, una célula de un dedo, de donde usted quiera, o es célula masculina o es célula femenina. Dice, no, tú vas a decidir ahora, en esta ideología del género, si vas a ser hombre, varón, si vas a ser mujer, si vas a ser homosexual, si vas a ser lesbiana, si vas a ser transexual, si vas a ser varón en la noche, pero en el día puede ser del otro lado, si vas a ser... O sea, que el ser humano... Alguien colocó este ejemplo, digamos, si un águila dice, no, yo quiero ser hoy una oveja, y mañana quiero ser un colibrí, y pasado... Es ridículo, no es así, la verdad nos hace libres, pero vivimos en esa situación. Y hay que ver los adolescentes ahora, movidos por esto, tienen dudas y empiezan a pensar si realmente ellos de qué sexualidad serán, qué experiencias van a tener para ver qué van a hacer el día de mañana. Eso es una tentación del maligno, evidentemente, fuerte a través del mundo. Entonces, se ve normal el uso de la sexualidad de cualquier forma, con un animal, un trío, o más, como un hombre, 2 hombres, una mujer, 3 hombres, 2 mujeres. O sea, se ven, y si alguien dice algo bueno, y si él quiere hacerlo así, si él cree así, eso es bueno. No, no es bueno. La palabra de Dios, Dios nos ha señalado qué es bueno, qué no es bueno. Esa es la mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo es que el que tiene dinero, ese vale. Y el que no tiene dinero, decimos en Venezuela, el que es un limpio, ese no vale. Ese es un pata en el suelo, también una expresión de Venezuela. Es una persona que como no tiene dinero, pues como que no tiene dignidad. Puede ser desechado, desechable. Incluso la mentalidad también del mundo de hoy, con respecto a la eutanasia, que como ya no produce, ya crea problemas y alguna enfermedad, algún achaque, preferible más bien terminar con él con la eutanasia. Y la gente dice, bueno, sí, porque lo están dando una muerte buena para que no sufra más. Mentalidad del mundo. Esto lo tenemos en las propagandas de televisión, las mentiras que nos dicen, la manera de atraer nuestra mente en contra de la voluntad amorosa del Señor, en las conversaciones que se tienen, ¿verdad? En el arte a veces que se deteriora, no tengo nada contra el arte, pero a veces el arte va a estar al servicio también del mal, viendo al hombre, a la mujer como un objeto, o qué sé yo, presentando situaciones negativas que lleven a la persona a no tener paz, a no tener serenidad, a la ansiedad, a no poder dormir, a qué sé yo, viendo aberraciones y cosas terribles. Y la gente pues ve lo normal, ve lo anormal como normal, lo malo como bueno, y obedece a eso, a la moda. Si la moda está a bailar tal cosa, entonces la gente dice, para bailar eso, ¿y qué hace? Que también las niñas y los niños de 4 o 5 años bailen eso, porque es lo que ven. El baile del perrito, que era ya el viejo, ¿verdad? U otros bailes. Es la mentalidad del mundo. Y aquí es donde tenemos que pensar. Dice el Señor, cuidado, no amen el mundo y lo que hay en él. O sea, tenemos
que luchar con la corriente, porque la corriente nos lleva, es nadar contra la corriente, es difícil. Si uno lucha contra la corriente, él lo van a perseguir, le van a decir que es retrógrado, que no está en nada, que, o sea, que está viviendo, qué sé yo, en la Edad Media, porque la edad nueva ahora está en esta mentalidad que el mundo nos presenta. Luego, las tres grandes tentaciones, dichas ahora de una manera diferente, pero significando lo mismo, son el deseo desordenado de tener, el deseo desordenado del poder y el deseo desordenado del placer. Entonces, no porque a mí algo me atraiga o me produzca un placer, yo lo debo hacer. Yo tengo que controlarme. Ay, que a mí me gusta mucho el alcohol, me gusta mucho el vino, la cerveza, el whisky, el ron, el vodka, lo que ustedes quieran. Bien, brinda sanamente. Puedes tomar en una fiesta, en un momento determinado. Para comer puedes tomar también, si quieres, un vaso de vino, o si te apetece una cerveza, está bien. Eso no es desordenado. Pero cuando ya la persona se desordena, ya es el licor el que lo controla a él, y bebe demasiado, bebe en exceso, y ya eso es una embriaguez, eso es un fruto de la carne. Y hay personas que no saben que el emborracharse es pecado mortal. Lo dice la palabra de Dios, no lo dice el para inocencia. ¿Cuánta gente se emborracha? ¿Cuánta gente? El 24 de diciembre. Ah, es que el 24 de diciembre todo el mundo lo hace. No, no es cierto que todo el mundo lo haga. Yo nunca lo he hecho. Y yo nunca me he emborrachado en toda mi vida. Y puedo tomar una copa en un momento dado, o brindar, y disfrutarlo sanamente. ¿Por qué no? Jesús cambió el agua en vino, y no era para regar las plantas, era para que se lo tomaran. Y el vino viene comparado a una fiesta muy grande con manjares exquisitos y vinos de solera. Es el desorden, acuérdese, el deseo desordenado del placer. Hay un deseo ordenado del placer en la intimidad sexual de un matrimonio, que es bueno, legítimo. Y hay un deseo desordenado, un pansensualismo que lo lleva a la persona a ser una piltrafa, un esclavo. Se cree un don Juan muy libre, pero es una persona que es esclava y va faltando al respeto a todo el mundo y tiene la cabeza siempre llena de impurezas, porque evidentemente hay de morbosidad, porque es esclavo de esa pasión terrible, de esa lujuria que se está haciendo daño. Lo que pasa es que cuesta mucho ir contra la mentalidad del mundo. La mentalidad del mundo es buscar la propia gloria. Y la mentalidad del bautizado, del verdadero seguidor de Cristo, ¿cuál es? Buscar la gloria de Dios. Mire lo que dice Jesús, Juan 5:44. ¿Cómo pueden ustedes creer y aceptan gloria uno de otro y no buscan la gloria que viene del único Dios? También lo dirá en Juan 7:14, el mismo pensamiento. Y en Juan 8:30 dice Jesús, pero yo no busco mi gloria. La mentalidad del mundo es esta. Tú tienes que sobresalir. Tienes que ser el primero. Tienes que quedar por encima de todos los demás. ¿Y por qué tiene que ser el primero? Y si de la capacidad que tienes para ser el segundo o el tercero, ¿cuál es el problema? Entonces entra la competencia. Si tiene capacidad para ser el primero, que sea el primero. ¿Cómo no? Gloria a Dios. No buscarse a sí mismo. No buscarse para upar su propio ego, su propio yo. Jesús solo buscaba la gloria del Padre. En alguna ocasión que hizo un milagro, duplicó los panes y los peces, por ejemplo, trataron de hacerlo rey. Tuvo que huir hacia el monte y quedarse allá. Quedó orando todas varias horas
porque lo querían hacer rey a la manera humana, porque había multiplicado los panes y los peces o porque hacía milagros. Y Jesús nunca buscó su gloria, siempre buscó la gloria del Padre. Este es un criterio muy hermoso. Cuando hagamos aquello que agrada a Dios, aquello que le da gloria a Dios, y evitemos lo que no agrada a Dios y que de pronto nos da gloria a nosotros mismos. Pero nuestra lucha es muy importante. Hoy me llegaba un pensamiento, eso que positivo, que le mandan a uno por las redes, y me pareció bonito. No tiene tampoco nada especial que no comprendamos, pero lo voy a compartir con ustedes. Dice, la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Qué interesante. Lo repito. La felicidad de tu vida depende de la capacidad de tus pensamientos. O sea, si tú tienes unos pensamientos negativos, vas a tener una vida negativa. Si tienes unos pensamientos positivos, no porque sigues la nueva era, sino porque eres hijo de Dios y tienes talentos y la providencia de Dios está, y el Señor promete que el que busque primero su reino tendrá la añadidura. Te vas a ir bien. Si tienes pensamientos de pesimismo, de pesimista, yo no valgo para nada, yo no sirvo para nada, tu autoestima está en el sótano, está en el piso, yo soy la oveja negra de la familia, no sé para qué nací, yo deseo quitarme la vida. ¿Qué va a ser de ti con esos pensamientos negativos? Pues tu vida va a ser una tristeza, va a ser una depresión, va a ser una tentación para que te la quites. Si tú tienes pensamientos positivos, repito, basados no en la nueva era, no en el poder de la mente, sino basados en que somos hijos de Dios Padre que cuida de los pájaros que valen tan poco y cuida de las flores, las viste y valen tan poco, cuánto más cuidará también de nosotros. Si tus pensamientos son buenos, son hermosos, todo cambia. Si tú tienes pensamientos morbosos con respecto a la mujer, la vas a desnudar con tus ojos y vas a desear cosas indebidas. ¿Por qué? Porque tu pensamiento te domina. Pero si tienes pensamientos positivos, dándole gloria a Dios por la belleza femenina y viéndola realmente como una hija de Dios, tú estás dando realmente gloria a Dios y tú te vas a acordar de tu propia mamá, de tu propia hermana, de tu abuelita, que han sido mujeres, que son mujeres y que tú las respetas porque son obra de Dios, una obra muy hermosa. ¿Qué significa esto? Que en esta lucha que nosotros tenemos, ¿verdad? Contra la carne, el demonio y el mundo, tenemos también que tener una lucha en nuestra propia mente, evitando todo aquello que son pensamientos negativos. Oigan bien, nosotros no tenemos la culpa muchas veces de que nos vengan malos pensamientos. A veces son tentaciones del demonio. Si me vienen malos pensamientos, que nos vendrán de una u otra índole, puede ser pensar mal del prójimo, ¿verdad? Pensar mal de otro. Y nosotros alimentamos los malos pensamientos nos controlan, nos dominan, nos esclavizan y vencen una batalla. Pero si cuando nos damos cuenta de que hay un pensamiento negativo y no lo alimentamos, sino que lo rechazamos o lo dejamos de un lado y elevamos una oración, ganamos esa lucha. De ahí que tenemos que empezar también la lucha de nuestra vida dentro de nuestra propia mente, tratando de desechar los pensamientos que no van de acuerdo a la ley de Dios, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios revelada. Me viene a la mente aquel texto bíblico del Evangelio de San Mateo, capítulo 16, cuando Jesús dice que va a ir a Jerusalén, que va a sufrir la pasión, que lo van a meter preso y lo van a matar. Y San Pedro
Pedro, Simón Pedro, se pone como delante de Jesús y le dijo, no, Señor, eso no te puede ocurrir a ti, quítate esas ideas de la cabeza. No es la palabra al pie de la letra, ¿verdad? La estoy como haciéndola más nuestra. ¿Y sabe lo que le dijo Jesús? Apártate de mi vista, Satanás, porque tú piensas como los hombres y no como Dios. O sea, lo llamó Satanás porque pensaba como los hombres y no pensaba como Dios. Tenemos que tener una lucha, un control con la gracia de Dios de nuestro modo de pensar. También en nuestras palabras. Hoy le oía a una persona una imitación de una expresión que no puedo decir, que se usa en España, que es como la mitad de una blasfemia, por decirla de alguna manera. Él la dijo porque ha ido a España alguna vez y oyó esa expresión. Y yo como sacerdote le dije, no vuelvas a decir eso. Tú no sabes lo que eso significa. Bueno, lo he oído así en España. Digo, no, eso va contra Jesús. Es una manera como de burlarse de él. ¿Cómo va a ser padre? Claro, que tenemos que controlar también nuestras palabras. Que no salga palabra desedificante, dice la Escritura. Que no salga una palabra grosera, una palabra impura, una palabra mentirosa, una palabra de calumnia, una palabra de chisme. No deben salir malas palabras de nuestros labios. O sea, tenemos un material tremendo para luchar permanentemente a favor del bien. A mí me llama mucho la atención cuando Jesús nos dice también en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 18, versículo 9 y siguiente, dice, si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo. Más te vale entrar con un ojo en el cielo que con los dos ojos en el abismo, en la gehenna, en el infierno. Y si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Más te vale entrar con una sola mano en el cielo. Allí te darán otra, eso no lo dice Jesús, pero se sobreentiende que ir con las dos manos al infierno. O si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo. Claro, Jesús no nos está diciendo que físicamente nos cortemos una mano, un pie o que nos saquemos un ojo. No, quiere decir que cuando hay una situación de pecado o una ocasión de pecado en nuestra vida, tenemos que cortarla de cuajo. Si tú tienes una amistad que te lleva al pecado y que siempre que te relacionas con esa amistad te lleva a ofender a Dios, tienes que cortar con esa amistad. Si tú tienes un negocio con alguien que da mucho dinero porque entra la corrupción, porque entra la droga o entra, qué sé yo, una mala administración, tú tienes que romper esa unión que tienes con esa persona. Tienes que sacarte ese ojo, cortar esa mano. ¿Por qué? Porque te está llevando a faltar contra el séptimo mandamiento. Te está llevando a robar. Te está llevando al infierno. Entonces, cuando tengamos ocasiones de pecado, tenemos que cortarlas. Si tú tienes en tu casa libros que son de espiritismo, libros que son de brujería, libros que son de magia, tienes que quemar todo eso, deshacerlo, porque es una ocasión de pecado, córtalo, córtalo. Si tienes películas pornográficas, córtalas, quémalas, rómpelas. Ve ahora qué hay en tu vida, en tu relación con otras personas que te hace daño, que tú no las puedes ayudar y te hacen daño a ti. Corta con esas relaciones, aunque te cueste. Vale, que mire, yo fui donde un brujo y me dijo que usara esta medalla de plata o de oro y le hizo unos trabajos especiales para qué sé yo. Y Dios, tienes que deshacerte de esa moneda. Sí, pero esa moneda vale tanto. Bueno, pero más vale la gracia de Dios, más vale el Señor. Evidentemente, porque tú estás confiando en ella. Y si no tienes el corazón apegado a esa situación, la vida es una lucha, hermanos. Cada momento, cada instante, tenemos que tomar una decisión. ¿Por quién luchamos? ¿Por Jesús
gloria a Dios. Por su reino, bendito sea el Señor. Por la gloria del Padre, amén. O estamos luchando con nuestro propio ego, por el dinero, por un éxito idolátrico, por un placer exagerado, desordenado, por tener un poder o por tener, qué sé yo, cuánta cosa. Sin lucha no hay triunfo. Estamos derrotados ya si no luchamos. Y la lucha no es fácil, pero Dios está con nosotros. Si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra de nosotros? Hermoso texto de la carta también de San Pablo a los romanos, ¿verdad? Hermosísimo, hermosísimo ese texto de la carta a los romanos. Dice el Señor que si Dios está con nosotros, ¿quién puede estar en contra de nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Dios? Las tribulaciones, ¿qué va? La angustia, no. Las persecuciones, tampoco. El hambre, la desnudez, los peligros, la espada. Como dice la Escritura, por tu causa somos muertos todo el día, tratados como ovejas destinadas al matadero. Pero en todo esto salimos vencedores gracias a aquel que nos amó. Pues estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo futuro, ni las potestades, ni las alturas, ni la profundidad, ni otra criatura alguna podrá separarnos del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acuérdese lo que dijo Jesús: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. No tengan miedo, hermanos. Él está con nosotros. Es nuestro Cireneo. Nos ayuda a llevar la cruz. Nos da el poder del Espíritu Santo, que no es un espíritu de timidez y de miedo. Es un espíritu de poder y de fuerza. Por eso ya diría Zacarías: no es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Cuando tenemos esas armas, la palabra de Dios, la oración con el corazón, la fe, la justicia y el poder del Espíritu Santo, con sus frutos, sus dones, sus carismas, la presencia maternal de la Virgen, la intercesión de San Miguel, San Gabriel, San Rafael, el ángel de la guarda, San José, que es terror de los demonios, salimos vencedores. No se desanime, eche para adelante. Si cae, se levanta. Es todo un proceso, pero vamos a luchar por hacer siempre la voluntad del Señor, agradarle a Él, aun cuando tengamos que ir en contra de algo que nos agrada, en contra de algo que nos produce un placer, pero que es efímero, que es falso a la hora de la verdad y no llena el corazón profundo. Porque Dios nos creó para Él. Nos has creado, Señor, para ti, decía San Agustín. Nuestro corazón está inquieto, insatisfecho hasta que descanse en ti. Bueno, queridos hermanos, creo que sí, ya se me fue la hora. Que Dios les bendiga ricamente a todos y que nos dé la gracia de estar atentos y luchar. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Gracias a ti, Mauricio, por hacer posible que llegue a tantos corazones. Gracias a usted, Padre, por su sí, esté en el punto del planeta en que esté. Muchas gracias a todos los que nos oyen y bueno, es que es difícil, Padre, a veces mantener la guardia alta en esta lucha. Es muy difícil, las tentaciones son muy altas. Pero bueno, es difícil ser santo y es fácil bajar la guardia. Pero bueno, estaremos con las 5 piedras, con los sacerdotes que nos ayudan, nuestros guías espirituales. Esperemos conseguirlo. Muchas gracias, María Ascensión. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo a todos y a saber, a ser santos y mucha fuerza a todos. Hasta pronto. Hasta pronto, si Dios quiere.